Hola a todos, a todos, a todos, y a todos, y a todísimos, y a todos. Bueno, el Upper 334 ya pues se ve que es muy necio y sigue en sus 13. Esta es la pregunta que me hizo, la vamos a leer. Arroba el siervo de Dios 2024 din la cita donde se eliminó el ministerio sacerdotal. De este reino de sacerdotes, por supuesto, con un rey sumo y eterno sacerdote, como será reino de sacerdotes sin sacerdotes. OHHH Psicología. Sí. Mucho no se va a hablar ya porque pruebas se ha puesto. Creo que también hice un vídeo sobre este tema aquí en mi canal. Es cuestión solo de verlo. Bueno, de hecho, hay pruebas. Hay pruebas. Jesús fue hecho, lo dice en Mateo 7, del 12 al 18. Fue hecho sumo sacerdote y único sacerdote. Hay dos razones. Una en categoría Melquisedec. Y la segunda razón es porque Cristo es el último sacrificio por los pecados del pueblo. Vuelvo a repetir, los sacerdotes, después se lee todo esto, los sacerdotes levíticos, porque es el único sacerdocio bíblico que Dios llamó de entre la tribu de Leví, y ya no hay más. El sacerdote, el sumo sacerdote, se dedicaba a hacer sacrificios para agradar a Dios y por los pecados del pueblo. ¿Qué pasó? Que con el sacrificio de Cristo, que es el último y único sacrificio ya agradable para Dios, ya no hay más sacrificios por los pecados del pueblo, ya no hay más ley, esos sacrificios bajo la ley. Cristo lo cumplió, y al cumplir ya no hay más sacerdocio, no hay más sacrificios. Ya Dios no se agrada con los sacrificios que el hombre haga al respetar el sacerdocio. Ya no. Si Dios aún se agradase con los sacrificios del sacerdote, no hubiera mandado a la cruz a Jesús, ni lo hubiera puesto como sumo sacerdote nivel Melquisedec. Hay dos razones, una y otra, principalmente porque Cristo es el último sacrificio, y ese sacrificio bajo la ley se eliminó. No eliminó la ley, porque debemos cumplir los 10 mandamientos, pero eliminó una de las obras del sacrificio por los pecados del pueblo, bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Ningún sacerdote, ninguno en este mundo, agrada a Dios con los sacrificios para el perdón de pecados. Ya no. Ya no estamos bajo la ley en ese aspecto. Y claro, hay una cosa, no somos judíos, somos gentiles. Lo cual, cuando Dios ordenó el sacrificio de animales, derramamiento de sangre de animales para el perdón de pecados, era al pueblo judío, bajo la ley. Los gentiles no tenemos por qué. El gentil que quería en esos tiempos pues está bajo esa ley, pues se tenía que convertir al judaísmo. Vamos a leer, bueno, el ordenador va a leer todo esto que he escrito. Ya que, en el sacerdocio mortales, el sacerdote no era un sacerdote perfecto. Jesús es el último sacerdote. Dios ya no volvió a llamar al sacerdocio después de Jesús. Lo que es el sacerdocio de mortales, o sea de hombres, para hacer los sacrificios por los pecados del pueblo, finalizaron. Recuerda que Dios puso a Jesús como último y único sacrificio por los pecados del pueblo. Jesús murió en esa cruz por nuestros pecados, dando ASI final a los sacrificios bajo la ley. Hebreos 9, 11-13. Jesús, el sacrificio perfecto y final también,
el sacerdocio fue dado solamente de entre la tribu de Levi. Y se llamaba sacerdocio levítico. Dios no encomendó el sacerdocio fuera de los levitas. No se mencionó a nadie más fuera de la tribu de Levi. Si leemos bien, nos damos cuenta que, de entre la tribu de Levi, solo unos cuantos fueron llamados al sacerdocio, de entre ellos a Aarón el hermano de Moisés. El sacerdocio levítico comenzó con Aarón, el hermano mayor de Moisés, Éxodo 28, 1-3. Los descendientes de Aarón sirvieron como sacerdotes en Israel, ministrando en el tabernáculo y, más tarde, en el templo, principalmente como mediadores entre el hombre y Dios. Los sacerdotes levitas tenían la responsabilidad de ofrecer los sacrificios requeridos por la ley maseica. Algunos de los sacerdotes levitas en la Biblia son Esdras, Eli, y Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El término levítico se deriva de la tribu israelita de Leví. Después repetimos desde aquí arriba. Los sacerdotes también se ocupaban de interceder, de ser mediadores entre Dios y los hombres, como dijo por aquí. Estoy buscando, que me despisté, pero bueno, aquí está. Dios y los hombres. Pero eran los levitas. Ahora, ¿quién es mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo el Señor. O sea, que ya aquí hay otra razón, una tercera razón, de que ya el ministerio sacerdotal finalizó. Ya ningún hombre, ningún ser humano puede ser mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo. Eva. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ver. Primera Timoteo 2 al 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está. Solo Jesús. Hebreos 1:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Ahí está. El Ampar, ¿no? Sí, Amper. No quería bases bíblicas, versículos. Ahí está. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Es el último y único, sacerdote. Porque Él es el último y único sacrificio. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres en el nuevo pacto. Ya no hay más sacerdocio. Gálatas 3, 20. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Ya no hace falta mediadores. Solo Jesús es mediador. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Así es. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿cómo llegaba la gente a Dios? ¿Cómo conocían a Dios? Por medio de los profetas y de los sacerdotes. Ahora, ¿por dónde llegamos a Dios y lo conocemos? Por medio de Cristo, porque es el que es mediador entre Dios y los hombres. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu Examina. Epa, quieto. Romanos 8:27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Bien, Cristo subió al cielo, ¿no?
sigue siendo mediador entre Dios y los hombres, es nuestro abogado. Él va a interceder cuando lleguemos el día del juicio. ¿Qué nos dejó? O a quién, mejor dicho, nos dejó Jesús en la tierra? Al Espíritu Santo. Él nos entregó el Espíritu Santo que intercede. Que intercede. Romanos 8, 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es. Ya ningún hombre nos va a llevar a Dios. Y esto, para entenderlo, pues hay que tener el Espíritu Santo. Si no, repitus. Segunda Corintios 5, 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿A quién fue? A Jesús, el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús ya es el único y último sacerdote y el único y último sacrificio. Ya no hay más sacrificios. Y si seguimos buscando, pues encontramos mucho. Solo es cuestión de buscar, no de confiar en lo que es el ser humano o en el hombre. El hombre puede decir, sí, ahí aún sigue habiendo sacerdotes. No, según la palabra de Dios, pues no hay, ya no hay. Es que voy a repetir esto, vamos allá. El único mediador entre Dios y los hombres a día de hoy es Jesús. Ya no hay sacerdocio, no hay sacerdocio de mortales, no hay ministerio sacerdotal que interceda, que sea mediador entre Dios y los hombres. Antiguamente sí, y me refiero en el Antiguo Testamento. Seguro que Apper seguirá en sus 13. Pero la Biblia es muy clara. Solo Jesucristo ya es el único sacerdote, sumo sacerdote, y el único sacrificio por los pecados del pueblo. Sí que hay obispos, pero no son sacerdotes. Bueno, dije que íbamos a seguir leyéndolo desde aquí, ¿no? Vale. El sacerdocio levítico comenzó con Aarón, el hermano mayor de Moisés, Éxodo 28, 1-3. Los descendientes de Aarón sirvieron como sacerdotes en Israel, ministrando en el tabernáculo y, más tarde, en el templo, principalmente como mediadores entre el hombre y Dios. Los sacerdotes levitas tenían la responsabilidad de ofrecer los sacrificios requeridos por la ley maseica. Algunos de los sacerdotes levitas en la Biblia son Esdras, Eli y Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El término levítico se deriva de la tribu Astenían. Bien. ¿Qué obligaciones tenían los levitas? Digo, los sacerdotes. Ofrecer. Ofrecer los sacrificios requeridos por la ley maseica. Así es, mosaica. ¿El gentil tiene que hacer sacrificios? No. Eso fue dado, el sacerdocio fue dado a los levitas, de entre la tribu de Leví. No fue a todos los judíos, pero una pequeña parte de los judíos. Y ya no hay más, ya no hay más. Dios jamás le dio autoridad a un hombre gentil, o sea, la gentileza, que significa no nacidos judíos,
para ser sacerdote, para nada. El término levítico se deriva de la tribu israelita de Leví. Leví fue el tercer hijo de Lea y Jacob, Génesis 29, 34, y el padre de la tribu de Leví, la tribu de Moisés y Aarón. Originalmente, era el primogénito de cada familia quien estaba consagrado a Dios y heredaba el derecho de primogenitura, liderazgo, autoridad, etc. Éxodo 13, 2. Del. Debía ser primogénito. Primo. Y de una tribu, para hacerse sacerdote, de la tribu de Leví. El catolicismo no pertenece a ninguna tribu y no hay primogénitos. Porque si estudiamos un poquito a los curas y todo lo del sacerdocio católico, mismamente, el Papa Francisco tiene hermanos. Y él no es el primero. No sé exactamente a qué número es, pero no es el primero. Algunos comentaristas de la Biblia han dicho que Dios escogió a la tribu de Leví para ser sus sacerdotes porque fueron obedientes a Dios después del infame incidente del becerro de oro al pie del monte Sinaí, Éxodo 32, 26-29. Sin embargo, Dios ya había hecho sacerdotal a la tribu de Leví antes de ese tiempo, Así es. Éxodo 28, 1-4. Además, en su lecho de muerte, Jacob había pronunciado una severa maldición contra su hijo Leví, Génesis 49, 5-7. Profecías patriarcales como estas no se tomaban a la ligera, y las palabras de Jacob debieron haber herido profundamente a Leví. La profecía de Jacob de que los descendientes de Leví se dispersarían por todo Israel, Génesis 49, 7, se cumplió cuando Dios los designó como la tribu sacerdotal que, a diferencia de las otras tribus, no recibirían una herencia de tierra. Sin embargo, de una manera soberana y misteriosa. Así es. Si aún Dios existiese, si aún Dios diese el sacerdocio a los hombres, los católicos no tendrían, el sacerdocio católico no tendría herencia ninguna. Vamos a leerlo otra vez, porque no se leyó completo. La profecía de Jacob de que los descendientes de Leví se dispersarían por todo Israel, Génesis 49, 7, se cumplió cuando Dios los designó como la tribu sacerdotal que, a diferencia de las otras tribus, no recibirían una herencia de tierra. Sin embargo, de una manera soberana y misteriosa de Dios, la profecía de Jacob se convirtió en una bendición porque la herencia de Leví era mejor que la tierra, era Dios mismo, números 6 y 20. Y Dios prometió proveer a los levitas de la abundancia de todas las otras tribus, números 18, 8-14. Sí, y ahora el catolicismo, lo que es el sacerdocio católico, me quita un poquito se basa en esto para adquirir propiedades y todo eso, con engaños. Bueno, vamos acá. Y aquí habla pues del tabernáculo, los inmuebles, y de lo que servían en el tabernáculo, o sea, el oficio sacerdotal. A los levitas que no eran sacerdotes se les dieron varias tareas en el cuidado del tabernáculo y sus muebles, números 3, 21-26. Los sacerdotes entre los levitas tuvieron el inmenso privilegio de hacer servicio en el tabernáculo. Los sacerdotes levitas también servían como jueces, Deuteronomio 17, 8-13, y maestros de la ley de Dios, Deuteronomio 33, 10. Así es. Los sacerdotes levitas también eran jueces, pero jamás condenaron a muerte, ni amenazaban con una inquisición, ni nada, ni torturaban, porque Dios no les dio ese poder, ni esa ordenanza. Cosa que el sacerdocio católico organizó una inquisición donde se cogían ellos mismos el poder de poder torturar
perseguir, torturar, perseguir, encarcelar, torturar y matar a quienes no querían nada con el papado ni la Iglesia Católica. Sin embargo, Dios no mandó eso, al igual que las cruzadas, a matar en nombre de Dios. El sacerdocio católico no viene de Dios, y está claro. En ningún lado pone de que el sacerdocio... Es que el sacerdocio católico hizo un tribunal, sí, pero un tribunal no bíblico, porque aquí no dice de que Dios mandase un tribunal para condenar a muerte a nadie. Seguimos. El sumo sacerdote podía emitir edictos para guiar a la nación. Sí. Números 27, 21. Era el único permitido para entrar en el lugar santísimo. 1 Crónicas. Para guiar al pueblo, a la nación, a la iglesia, o sea, a los creyentes. No para darle órdenes de que como no crean en la Iglesia Católica, y yo pongo el catolicismo, ni crean al papado, pues van a ser castigados. No, para guiar, para aconsejar, para animar. El sumo sacerdote podía emitir edictos para guiar a la nación. Números 27, 21. Era el único permitido para entrar en el lugar santísimo. 1 Crónicas 6 y 49, Levítico 24, 9, dividido por una cortina del resto del tabernáculo y que contenía el arca del testimonio, o pacto, el símbolo de la presencia misma de Dios. Hebreos 9, 3, 1 Reyes 8, 6, Éxodo 25, 22. El sumo sacerdote solo podía entrar en el lugar santísimo una vez al año en el día de expiación para ofrecer sacrificios por todo el pueblo, incluyéndose a sí mismo. Hebreos 9, 7. Solo había un sumo sacerdote a la vez. Bien, vamos a ver. El sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, que es el altar. Es el altar. La gente, los creyentes quedaban fuera, fuera del tabernáculo. No como en la Iglesia Católica, que tienen la zona de los creyentes y el altar. Ahí solo puede entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, y no se debe mirar el altar, tiene que estar tapado. Sin embargo, la Iglesia Católica hacen lo que le da gana. Y esto, lo que está también bajo la ley, mira, escuchar. Dios mantuvo a los sacerdotes con los más estrictos estándares de comportamiento y pureza ritual. Levítico 21. Abiú y Nadab eran hijos de Aarón y dos de los primeros sacerdotes. Sin embargo, desobedecieron a Dios y fueron fulminados instantáneamente. Levítico 10, 1-2. Más tarde, los hijos del sumo sacerdote Eli despreciaban la ofrenda del Señor y también fueron juzgados. 1 Samuel 2, 12-17. El sacerdocio estaba bajo la ley. En la época de Cristo, los saduceos comprendían la mayoría del sacerdocio y eran conocidos por ser una clase rica de personas. Los saduceos no creían en la resurrección, Mateo 10 y 23, ni en ningún tipo de reino espiritual como los ángeles y demonios, ver Hechos 23, 8. Los sumos sacerdotes Caifás y Anás fueron fundamentales en la crucifixión de Jesús, Juan 6 y 13. Bien, ahora escuchemos aquí que es muy importante. El sacerdocio levítico nunca tuvo la intención de ser permanente, Hebreos 7 y 11. La muerte de Cristo puso fin al antiguo pacto y al sacerdocio levítico, tal como lo evidencia el rasgamiento del velo del templo, Mateo 27, 51. Yam. La muerte de Cristo puso fin al Antiguo Testamento y al sacerdocio levítico, sí. Pero cuando Dios da finalizado al ministerio del sacerdocio, se refiere en general todo. Porque el sacerdote fue levítico, no gentil. Vamos a volver a leerlo para completarlo todo. El sacerdocio levítico nunca tuvo la intención de ser permanente, Hebreos 7 y 11. La muerte de Cristo puso fin al antiguo pacto y al sacerdocio levítico, tal como lo evidencia el rasgamiento del velo del templo, Mateo 27,
51. Ahora, el mismo Jesús se convierte en el gran sumo sacerdote del creyente, Hebreos 4 y 14, llamado según el orden de Melquisedec, no de Leví, Hebreos 7, 11-17. A través de su muerte y resurrección, tenemos acceso a la presencia de Dios, donde podemos disfrutar de él libremente para siempre, Hebreos 6, 19-20. Llamado según el orden Melquisedec. Ya no hay más sacerdocio, solo Jesús. Que lo dice claramente aquí, o sea, está expresado bien. Bueno, y esto es lo que le he puesto después. Recordemos que, los sacerdotes o sumo sacerdote, se ocupaba de hacer sacrificios por los pecados de él y del pueblo. Unos sacrificios que al final, ya no agradaban a Dios. Y que Dios resolvió mandando a su amado Hijo, haciéndolo el sacerdote perfecto y último, y el único y último sacrificio. Lo cual, si ya tenemos al único sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto que anuló el sacrificio de animales bajo la ley, ya ni hay sacerdocio de hombres ni sacrificios para ofrecer por los pecados del pueblo. Porque, Jesús es suficiente y no necesitamos más sacerdocios de hombres ni sacrificios de animales. A día de hoy, los sacerdotes que hay, no son válidos para agradar a Dios con sacrificios. Porque, está claro que Jesús ocupa el lugar de sacerdote y sacrificio. Sigues en la idea de que Dios sigue llamando a los hombres al ministerio sacerdotal y en los sacrificios. Pero, la palabra de Dios es muy clara. Jesús es el último sacerdote y el último sacrificio y único por los pecados del pueblo. Cuando decís que Dios aún sigue llamando al ministerio sacerdotal y que aún hay ciertos sacrificios, estáis despreciando la obra de Dios y la obra redentora de Cristo. Donde, parece ser que, la obra de Cristo no es suficiente perfecta para vosotros. Por eso confiáis en el sacerdocio católico. Lo que, Dios no eliminó, fue el obispado, o sea, el ministerio de obispos. Claro que el ministerio de obispos sigue vigente. Bien, vuelvo a repetir. A día de hoy, o sea, desde el nuevo pacto, que comenzó el nuevo pacto, hasta día de hoy, ¿quién es mediador entre Dios y los hombres? ¿El sacerdocio humano o Cristo? Por supuesto, como dice la palabra, Jesús. Es el único. Un momentito. Estoy cogiendo una cosa que no llegaba. Jesús es el único que puede ser mediador. Y es mediador entre los hombres. Perdón, entre Dios y los hombres. Ya no hay más mediadores. Como dije, como dice la palabra, antiguamente en el Antiguo Testamento, ¿quién eran los mediadores entre Dios y los hombres? Los profetas y los sacerdotes. Eso finalizó con Jesús. Jesús es el único mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres. Eso ya totalmente elimina al ministerio sacerdocio de hombres. Y no hay más, es que no hay vuelta de hoja. Por mucho que escudriñemos y busquemos, no hay más sacerdocio humano. Dios ya no llamó más sacerdotes, solo a Cristo. Para ir finalizando, sobre el obispado, ¿cómo debe 1 ser? Timoteo 3, 1-3 requisitos de los obispos. Una palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 3 No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pero un obispo, no es un sacerdote. Obispo en el cristianismo, un obispo es un fiel que recibe el liderazgo de supervisar una congregación, a los pastores. Es la persona que lleva la iglesia, donde él edifica conjuntamente a los creyentes. Porque, en el mismo Antiguo Testamento, Dios nos dice que nos pondría pastores conforme a su corazón. Eso ya es un hecho de que el sacerdocio finalizaría. Jeremías 3, 15-17-15 Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. 16 Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá más, arca del pacto del Señor,
ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. 17 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono del Señor, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. El mismo profeta Jeremías lo profetizó. A ese y que, el único que tiene el sacerdocio es Jesús y no los mortales. El sacerdocio ya no es vigente de entre los mortales. Ya nadie puede hacer sacrificios por los pecados del pueblo, porque ya no agradan a Dios. Solo el sacrificio de Jesús es el único sacrificio que agrada a Dios. Os guste o no, el sacerdocio católico no es bíblico, ya que Dios jamás ordenó el sacerdocio al catolicismo. Y en mis vídeos pongo muchas pruebas en contra del catolicismo y de cómo se contradice. Hasta en el mismo catecismo se contradice. Así es. Bueno, vamos a ver. Esto me parece que era en la Semana Santa. Esto supuestamente es un sacrificio. Bueno, os digo una cosa claramente, de que los sacrificios que el ser humano haga para agradar a Dios no son válidos. Estoy buscando fotos, pero es muy difícil encontrarlas ya, porque lo que es la jerarquía católica las quita, ¿eh? O sea, la han borrado muchas, porque no les interesa que se les diga la verdad. Voy a dar un pause para no hacer el vídeo ahí. Bien, esto es un sacrificio humano, que creen que con esto van a agradar a Dios. Lleva un peso, que esto pesa una riñonada, ¿eh? Ya solo lo que es la estatua pesa, y aunque se coja entre varios hombres, pesa. Esto ya no agrada a Dios, los sacrificios. No importa si no son de animales, como hay mucha gente, muchos católicos que se van de un sitio a otro de rodillas, que es una promesa. ¿Qué promesa? ¿Para qué? Y que después no se la dan no se la dedican a Dios, sino a la Virgen. ¿Ves? Esto también es algo que no es bíblico, ni siquiera agrada a Dios, ¿eh? Otra cosa, mira, aquí está. Los sacrificios. De rodillas se expresa el favor a la Guadalupe. Es que ni siquiera lo hacen a Dios, ¿eh? Otro ahí de rodillas, ¿eh? Sacrificios vanos, ¿eh? Se va encontrando, pero poco. Pero bueno, pues nada, lo dicho. Solo Cristo es el último y único sacrificio y el último y único sacerdote, y no hay más. Así que Apple, como más te pones el link de Apple, ve aprendiendo, porque dice psicología, pero intentáis vosotros meter la psicología para manipular la mente de los demás. Y como dije, esas cosas conmigo no vale. Ni la psicología, ni la apología, ni la teología, ni la lógica, ni la filosofía, ni las tonterías esas. ¿Por qué? Porque yo he nacido de nuevo. Y he sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego. ¿Que fallo? Pues claro que sí. Yo no soy perfecto, ¿eh? Yo no soy infalible, como vosotros creéis que es el Papa o la Iglesia. Yo fallo, aún estoy en este cuerpo de muerte. Aún Dios siga haciendo su obra en mi vida. Dios aún no terminó su obra en mi vida, y hay un caminar. Así que, a ver, más bases bíblicas, por mucho que se te dé, tú tienes la mente totalmente corrompida por la manipulación de la jerarquía católica, que es la misma jesuita masona. Y ni tú ni los católicos conocéis a vuestros líderes, ¿eh?
ni os habéis enterado por lo que se ve, o no queréis oír ni ver, ni enteraros de que el Vaticano es la sede de los jesuitas masones, que en realidad se llaman la Gran Hermandad. No os enteráis de lo que hay en el Vaticano, no os enteráis desde cuando empezó la Iglesia Católica de lo que hay en los líderes católicos, sus fines. Es una institución política religiosa. Cuando hay una institución política, se meten las cosas del mundo. Religiosa no se guía por la palabra de Dios, sino por pensamientos de hombres. Y así es. La Iglesia Católica siempre ha sido una ORG o una institución política religiosa que creó, después de la Inquisición, creó las cruzadas, un grupo militar. ¿Para qué quiere? Si fuera Iglesia de Cristo, ¿para qué quiere la Iglesia de Cristo hacer unas cruzadas? ¿Para qué? Para conquistar un terreno que no es suyo, que es Israel, matando gente. Estáis muy equivocados.